Damos los buenos días a la participación de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanos, dominicanas, evidentemente el ejercicio político dominicano y sobre todo después de la rendición de cuentas del presidente nos muestra claramente lo que es la diferencia entre la realidad y la percepción y su uso en el marco electoral. Y quiero tomar dos ejemplos básicos de la senaduría del Distrito Nacional en el caso de Guillermo Moreno y de Omar Fernández para ver cómo la realidad y la percepción juegan con lo que es la voluntad del electorado en sentido general. Porque al final, entre un Guillermo que no llega y un Omar que no se va, no es a Guillermo Moreno a quien enfrenta Omar, sino es al presidente Luis Abinader. Vamos a ver esta realidad. Miren, hay una frase que es muy recurrente de una buena amiga, La González, que dice, lo que tú quieres y lo que es. No importa cómo sean las cosas, es como la gente las perciba. Y vamos a ver esto de lo que se trata con Guillermo Moreno. Miren, Guillermo Moreno después de y durante la misma locución del presidente, pues hace una celebración como candidato del PRM a lo que es la patria dominicana en su 180 aniversario. Y celebra todo un conjunto de planteamientos hermosísimos en oda a nuestra nación, pero lo hace con lo que es el himno nacional norteamericano. Eso evidentemente demuestra una falencia grave en lo que es esta candidatura, porque revela una serie de elementos. De hecho, habíamos dicho anteriormente que Guillermo Moreno es un excelente ciudadano y un excelente ser humano y un excelente dominicano. Sin embargo, como candidato no le aportaba a Luis nada que no tuviera. Y solamente para muestra un botón ver algunos aspectos de los resultados electorales del aporte de este aliado al PRM. Miren, Guillermo Moreno en el proceso electoral no este, sino el otro pasado, había sacado un 1.86%, es decir, 39.458 votos. Aseguraba, según el porqué, dentro de otros temas, a esa alianza con el PRM, más de un 1% de votación como aporte. Apenas sacó en este proceso un 0.5, es decir, un 0.5%, 19.321 votos. En la capital, en la estructura política de Moreno, sacó apenas 1.713 votos. En Santiago, donde su hermana fue aspirante a vicealcaldesa, sacó 980 votos. Y en Santo Domingo, donde llevaba una candidata a vicealcaldesa en su alianza, sacó 0.59%, 1.450 votos. Entonces, al final, usted ve que independientemente de su consabida lucha contra la corrupción administrativa y de su resiedumbre moral, pues eso es algo que a Luis no le falta, porque al revés, Luis se lo aporta a todo el que tiene. Entonces, la pregunta sería, ¿se la jugaría el PRM por este aliado? Ahora bien, si vamos al marco de su exposición, es una senaduría en serio, es lo que él ha dicho. Y la primera muestra de su candidatura como tal es que tiene el error de establecer una celebración dominicana con el himno americano. Entonces, yo me pregunto, ¿y fue que él no vio ese video? ¿Y fue que su equipo no tenía noción de lo que es el himno nacional dominicano, ni siquiera el americano? ¿Fue que no hubo un control de calidad? Pudiera cualquier ciudadano decir, pero si eso es una senaduría en serio, que no ve ni un video, ¿y cómo va a leer mañana las leyes que critican, que van a normar a toda la dominicanidad? Entonces, en realidad, Guillermo Moreno, la realidad, es un buen hombre, pero la percepción es que no llega como candidato. Sin embargo, Guillermo es el candidato de Luis Abinader, el cual se lo ha echado al hombro. De ahí paso a Omar. Omar Fernández y el retiro de la bancada de oposición. La bancada de oposición se retiró de lo que fue la reunión conjunta de ambas cámaras en la rendición de cuentas en el Congreso Nacional. No es la primera vez que pasa. Recuerden que en 1990, ante la juramentación del presidente Balaguer, tuvo que hacerlo frente a Néstor Continga Iván, presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque hubo un tema de discrepancia retiro con José Osvaldo Lejera y Compartes. Pero los propios legisladores hoy, oficialistas, Alfredo Pacheco y Compartes, se retiraron en la misma rendición de cuentas en el 2020 porque entendían que Danilo Medina amenazaba lo que era el orden constitucional en República Dominicana, y hoy el bloque de la oposición
parcialmente se retire la rendición de cuentas del presidente Abinader. No es nada nuevo, es un mecanismo de protesta establecido en el orden parlamentario. Omar Fernández se queda en lo que es esta reunión conjunta, igual que otros de la oposición, como José del Castillo Savillón, que es senador por Balahora. Me pregunta mi buen amigo allá compartiendo en esa reunión cuando transmitíamos con la Z101, Sigmund Freud, director de Alianza Público-Privada. Me dice, ven acá, al final se van a retirar los asambleístas de la oposición. Digo, la información que tenemos es eso. Acabamos de hablar con Luis Enrique y parece que se retiran. Y me pregunta, ¿y Omar qué hará? Evidentemente, hace una diferenciación de la categoría y el concepto de Omar Fernández. Ante eso, le digo, Omar está en una encrucijada. Porque Omar conceptualmente tendría que retirarse para ser coherente, pero orgánicamente estaría obligado a irse. Entonces, Omar debe elegir. O hace coherencia con su trato respetuoso, no conflictivo, contemporizador y no se retira, o sencillamente asume la obligación de retirarse con la bancada de su partido y asume esta parte. Ante la encrucijada, Omar eligió. Y Omar no se va, decidió preservar su coherencia electoral. Pero eso le genera una situación, porque eso le genera el encono de su plataforma orgánica y electoral real, porque genera disgusto y hasta discrepancia en la línea conductual. ¿No me lo creen? Me circunscribo a Manuel Crespo. ¿Qué dice Manuel Crespo en su tuit el día de ayer? Delegado político de la Fuerza del Pueblo por ante la Junta Central Electoral. Mientras todos nosotros enfrentados al gobierno, pagando las consecuencias del rol que estamos asumiendo, vemos con indignación a una parte de legisladores nuestros, y lo entre comillas, ¿verdad?, haciéndole el quórum y celebrándole la fiesta a este gobierno fraudulento. Así no. Evidentemente esto confiesa un nivel importante de indignación. ¿La realidad cuál es? Que al no retirarse, Omar Fernández fue coherente con lo que es su postura conceptual. ¿Cuál es la percepción? Que fruto de la derrota que le ha infringido el PRM, la Alianza Rescate RD empieza a resquebrajarse y que desde dentro parece que es desde donde Omar tendrá oposición. ¿Cuál es la reflexión? Al oficialismo. La realidad, Guillermo es un excelente ciudadano. En la percepción, es un mal candidato que no le llega. A Guillermo Moreno no debe cometer esos errores, debe ayudar a Luis a que lo ayude a llegar. Y a Guillermo Moreno el PRM va a tener que hacerle la campaña en la capital, porque se vería muy feo que el PRM desde el gobierno pierda la ciudad primada de América. A la oposición, después de Leonel, a Omar Fernández es el mejor activo electoral que tiene la Fuerza del Pueblo. Es un joven decente, comporterizador, que no confronta. Y es importante decir que los confrontadores no llegan. No llegó Peña Gómez, no llegó Castillo. El mismo Guillermo Moreno, contemporizador, no sacó ni un 0,5%. Entonces, Omar encabeza una alianza que acaba de ser derrotada. Enfrenta a un gobierno con un candidato presidencial a la reelección que fue a votar con Faride y con Omar, hoy con Guillermo Moreno del otro lado. Y la nueva generación PRMista ve a Omar como amenaza. Si lo vencen ahora, saldrían de él. La realidad, Omar puede ganar la plaza de la capital. La percepción, que es desde la propia oposición, que le darán el sabotaje para que no pueda arribar. Omar, consejo, debes cuidar los pasos que das, porque tienes que saber que vas desde una alianza que va en conflicto de naturaleza total. Y a la oposición, Omar puede ser el activo político que genere esa situación, porque de un Guillermo Moreno que no llega y un Omar que no se va, entre percepción y realidad, no es a Guillermo Moreno, sino a Luis Abinader a quien enfrenta Omar. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.